En el calor abrasador del verano, la hacienda El Retiro se encontraba sumida en una atmósfera tensa. El sol, implacable, derramaba su luz sobre el corral, donde un caballo salvaje desafiaba a todos los hombres que se acercaban. El semental negro, un animal de gran porte y fuerza indomable, había dejado a varios domadores con heridas graves, convirtiéndose en una pesadilla viviente para quienes intentaban domesticarlo. Don Sebastián Arcos, el propietario de la hacienda, observaba en silencio con los ojos entrecerrados el espectáculo de ese caballo que ya llevaba semanas sembrando el caos en su propiedad. Aquello que debía haber sido una adquisición más para su criadero se había transformado en un símbolo de fracaso. La adquisición de Negro, como apodaron al animal, había resultado ser una inversión peligrosa. «Este caballo tiene algo maligno», murmuró Javier, el peón más experimentado del lugar, mientras se pasaba la mano por el rostro cubierto de sangre. «Es la tercera vez que intento domarlo esta semana, y ya no sé cuántas veces más me lanzará al suelo». Sebastián apretó los labios con frustración. La situación se había vuelto insostenible. El precio que había pagado por Negro había sido exorbitante y su reputación como criador de caballos de pura sangre estaba en juego. En la región ya hablaban del caballo que había derrotado a los mejores domadores del sur. «Tal vez deberíamos sacrificarlo, patrón», sugirió Lucas, el capataz, en un susurro, «antes de que termine matando a alguien». Sebastián sacudió la cabeza con firmeza. «No matamos a un animal de este valor solo porque nuestro orgullo esté herido. Este caballo tiene una línea de sangre preciosa. Lo que pasa aquí no es más que un desafío para nuestra hacienda. Encontraremos la manera de domarlo». En ese instante, Andrés, el hijo menor de Lucas y el más reciente en unirse a los peones, se acercó con cautela. Apenas tenía 19 años, y aunque su valentía no tenía límites, algo en su mirada hoy era diferente. «Mi abuelo me contó alguna vez sobre un hombre llamado Renato Silva», dijo con voz baja mirando al caballo. «Era un domador que vivía en las montañas. Con él nunca existió un caballo que no pudiera dominar». Un murmullo recorrió a los hombres presentes. Javier fue el primero en alzar la voz. «¿Renato? El portugués. Pensé que ya había muerto hace años». «No», dijo Andrés. «Mi primo lo vio en el pueblo hace unas semanas. Vive apartado, como un ermitaño, pero sigue estando con nosotros». Sebastián frunció el ceño al escuchar ese nombre. La mención de Renato trajo a su mente recuerdos olvidados. Recuerdos de cuando su propio padre había recurrido a ese hombre, a ese viejo domador que había trabajado para su familia hace décadas. Decían que Renato no necesitaba más que su paciencia y su voz para comunicarse con los caballos, domando incluso a los más indomables. «Que vengan con él», dijo finalmente Sebastián con una voz que no admitía réplica. «Lo que sea necesario. Si él se niega, les dirán que tengo algo que le pertenece, algo que perdió hace mucho tiempo». 3 días pasaron antes de que Renato Silva finalmente llegara a la hacienda. La tarde comenzó a declinar cuando su figura apareció en el horizonte, caminando lentamente por el camino polvoriento que conducía a El Retiro. Andrés fue el primero en verlo y, sin pensarlo, corrió a avisar a su padre. «El viejo Renato está llegando». «Swing», exclamó, sus ojos brillando de emoción. Poco después, una pequeña multitud se reunió en el patio central de la hacienda. Los peones dejaron de trabajar, los mozos de cuadra salieron de los establos y hasta las cocineras se asomaron a la puerta para ver la llegada del legendario domador. Había una mezcla de incredulidad y curiosidad en el aire. Los hombres más jóvenes no podían evitar reírse entre sí, mientras los más viejos observaban en silencio, casi con respeto. En el calor abrasador del verano,
La hacienda El Retiro se encontraba sumida en una atmósfera tensa. El sol, implacable, derramaba su luz sobre el corral, donde un caballo salvaje desafiaba a todos los hombres que se acercaban. El semental negro, un animal de gran porte y fuerza indomable, había dejado a varios domadores con heridas graves, convirtiéndose en una pesadilla viviente para quienes intentaban domesticarlo. Don Sebastián Arcos, el propietario de la hacienda, observaba en silencio, con los ojos entrecerrados, el espectáculo de ese caballo que ya llevaba semanas sembrando el caos en su propiedad. Aquello que debía haber sido una adquisición más para su criadero se había transformado en un símbolo de fracaso. La adquisición de Negro, como apodaron al animal, había resultado ser una inversión peligrosa. «Este caballo tiene algo maligno», murmuró Javier, el peón más experimentado del lugar, mientras se pasaba la mano por el rostro cubierto de sangre. «Es la tercera vez que intento domarlo esta semana, y ya no sé cuántas veces más me lanzará al suelo». Sebastián apretó los labios con frustración. La situación se había vuelto insostenible. El precio que había pagado por Negro había sido exorbitante, y su reputación como criador de caballos de pura sangre estaba en juego. En la región ya hablaban del caballo que había derrotado a los mejores domadores del sur. «Tal vez deberíamos sacrificarlo, patrón», sugirió Lucas, el capataz, en un susurro, «antes de que termine matando a alguien». Sebastián sacudió la cabeza con firmeza. «No matamos a un animal de este valor solo porque nuestro orgullo esté herido. Este caballo tiene una línea de sangre preciosa. Lo que pasa aquí no es más que un desafío para nuestra hacienda. Encontraremos la manera de domarlo». En ese instante, Andrés, el hijo menor de Lucas y el más reciente en unirse a los peones, se acercó con cautela. Apenas tenía 19 años y aunque su valentía no tenía límites, algo en su mirada hoy era diferente. «Mi abuelo me contó alguna vez sobre un hombre llamado Renato Silva», dijo con voz baja, mirando al caballo. «Era un domador que vivía en las montañas. Con él nunca existió un caballo que no pudiera dominar». Un murmullo recorrió a los hombres presentes. Javier fue el primero en alzar la voz. «¿Renato? El portugués. Pensé que ya había muerto hace años». «No», dijo Andrés. «Mi primo lo vio en el pueblo hace unas semanas. Vive apartado, como un ermitaño, pero sigue estando con nosotros». Sebastián frunció el ceño al escuchar ese nombre. La mención de Renato trajo a su mente recuerdos olvidados. Recuerdos de cuando su propio padre había recurrido a ese hombre, a ese viejo domador que había trabajado para su familia hace décadas. Decían que Renato no necesitaba más que su paciencia y su voz para comunicarse con los caballos, domando incluso a los más indomables. «Que vengan con él», dijo finalmente Sebastián, con una voz que no admitía réplica. «Lo que sea necesario. Si él se niega, les dirán que tengo algo que le pertenece, algo que perdió hace mucho tiempo». 3 días pasaron antes de que Renato Silva finalmente llegara a la hacienda. La tarde comenzó a declinar cuando su figura apareció en el horizonte, caminando lentamente por el camino polvoriento que conducía a El Retiro. Andrés fue el primero en verlo, y sin pensarlo, corrió a avisar a su padre. «El viejo Renato está llegando». «¡Swing!», exclamó, sus ojos brillando de emoción. Poco después, una pequeña multitud se reunió en el patio central de la hacienda. Los peones dejaron de trabajar. Los mozos de cuadra salieron de los establos y hasta las cocineras se asomaron a la puerta para ver la llegada del legendario domador. Había una mezcla de incredulidad y curiosidad en el aire. Los hombres más jóvenes no podían evitar reírse entre sí, mientras los más viejos observaban en silencio, casi con respeto. «¿Qué vas a hacer, viejo?». «Component placement», preguntó Esteban con desdén. «¿Vas a hipnotizarlo con tus trucos?». Pero Renato no respondió. En lugar de eso, dio un paso adelante y se volvió hacia Sebastián. «Necesito estar solo con él», pidió,
con voz calmada, sin público, sin ruidos. El murmullo de protestas recorrió a los hombres cuando Renato pidió que todos se alejaran. Algunos se quejaron, dudando de la sensatez de la solicitud. ¿Cómo podrían aprender algo si no estaban presentes para presenciar la magia del viejo domador? Sin embargo, Sebastián, con una mirada autoritaria, levantó la mano y su voz retumbó en el aire. ¡Silencio! Component Placement ordenó, y todos los murmullos cesaron de inmediato. Haremos lo que él pide. Observen y aprendan. Renato, ya casi imperceptible en su calma, caminó hacia el centro del corral, donde el semental negro lo observaba con sus ojos penetrantes. Los peones se retiraron, con el rostro lleno de escepticismo, pero nadie se atrevió a cuestionar la decisión de Sebastián. Cuando finalmente quedaron solo Renato y el caballo, el silencio que se instaló entre ellos parecía denso, casi tangible. No había gritos ni órdenes, solo una quietud que impregnaba el aire. Renato observó al animal por largo tiempo, como si pudiera ver más allá de su furia salvaje, más allá de la agresión y el miedo que lo mantenían cautivo. En su mirada había comprensión, no dominación. Durante varios minutos, nadie se atrevió a interrumpir el ritual que Renato había comenzado. Incluso Sebastián, que observaba desde una esquina del corral, sentía que estaba siendo parte de algo que trascendía las simples técnicas de doma. Era como si estuviera presenciando una conexión entre dos seres que se entendían sin palabras. Finalmente, Renato dio un paso hacia el semental y, para asombro de todos, el caballo no reaccionó con agresión. En su lugar, observó al hombre con una calma que no se había visto en días. «Vamos, te estoy escuchando», susurró Renato, mientras extendía su mano hacia el cuello del caballo. Sus dedos rozaron la piel del animal de una manera tan suave que parecía que no quería perturbar la delicada energía que había entre ambos. El caballo no hizo el más mínimo intento de agredirlo, pero Esteban, que se encontraba a un costado observando, no pudo evitar soltar una risa nerviosa. «Este es el gran truco, ¿verdad?», Zrenia murmuró, sin creer lo que sus ojos veían. Un viejo que ni siquiera se atreve a acercarse a él de verdad. Renato ignoró la burla. A lo lejos, Sebastián observaba con atención, sus pensamientos dando vueltas sobre todo lo que había sucedido hasta ese momento. ¿Qué significaba realmente esta conexión? ¿Era posible que Renato tuviera la clave para comprender al animal, para despojarlo de su furia y hacer que se sometiera sin necesidad de utilizar violencia? La respuesta aún parecía estar fuera de su alcance. Renato finalmente habló, rompiendo el silencio que había reinado. «Este animal no es salvaje por naturaleza, Sebastián. Lo que lo hace feroz es el miedo. Le han enseñado a defenderse, pero nadie le ha mostrado cómo confiar. Ningún hombre puede doblegarlo, pero sí puede ganarse su confianza». Sebastián frunció el ceño. «¿Confianza?» «Sí», dijo Renato, mirando al semental fijamente. «Cuando el miedo se convierte en la fuerza que lo controla, es porque alguien ha fallado. La confianza, sin embargo, es una fuerza que se construye, no que se impone». Con un movimiento suave y deliberado, Renato avanzó hacia el animal, moviéndose con la gracia de alguien que había trabajado con caballos toda su vida. Lentamente, comenzó a acariciar el cuello del semental, sus dedos rozando la piel oscura y tensa. A medida que lo hacía, el caballo no mostró signos de agresión. Por el contrario, sus movimientos comenzaron a ralentizarse, como si finalmente entendiera que no había necesidad de pelear. Los peones, que se habían mantenido a una distancia prudente, miraban en silencio, atónitos ante lo que estaban presenciando. La furia que había caracterizado al animal durante tanto tiempo comenzaba a disiparse, y en su lugar, una calma extraña parecía envolverlo. Renato murmuró palabras en voz baja que nadie más podía escuchar,
pero que tenían un efecto profundo en el animal. Andrés, observando todo con los ojos muy abiertos, apenas podía creer lo que veía. No había más que el suave susurro del viejo domador y la quietud del caballo. «Es increíble». «Swing», susurró para sí mismo. Finalmente, Renato se giró hacia Sebastián y dijo con calma: «Este caballo no necesita ser domado por la fuerza, Sebastián. Solo necesita que alguien lo comprenda, y ahora él ya me escucha». Sebastián observó la escena en silencio. Nadie dijo una palabra más, pero el mensaje estaba claro. No todo en la vida se conquista con la fuerza. Había algo mucho más profundo en la conexión entre hombre y animal, algo que solo unos pocos elegidos podían entender. La escena estaba llena de asombro y respeto. Renato se había ganado la confianza del semental negro sin hacer uso de la violencia, y el animal, que durante semanas había sido temido por todos, estaba ahora en total armonía con el hombre. La lección era clara: el verdadero dominio no provenía de la fuerza bruta, sino del entendimiento mutuo y la paciencia. Lo que nadie sabía, ni siquiera Sebastián, era que este encuentro no solo marcaría el destino del caballo, sino que también destaparía secretos que habían permanecido ocultos durante décadas, esperando ser revelados. El corral se llenó de un silencio reverente mientras todos los ojos se mantenían fijos en Renato y el semental negro. El animal, que antes había sido una bestia indomable, ahora se movía con una tranquilidad casi sobrenatural. Renato acariciaba su cuello con una calma que parecía transmitirse al animal, y este, en respuesta, bajó lentamente la cabeza, permitiendo que el hombre lo guiara como si fuera un compañero leal. «Es asombroso», susurró Andrés, sin poder apartar la vista de la escena. «Nunca imaginé que sería así». Sebastián observó en silencio. Sus pensamientos más profundos empezaban a dar vueltas en su mente. Renato no solo había domado al semental negro, sino que había demostrado algo mucho más importante, una lección de vida que él mismo había olvidado en su juventud. La fuerza no siempre era la respuesta. A veces, la comprensión, el respeto y la paciencia eran las claves para lograr lo imposible. Finalmente, Renato levantó la vista y se dirigió a Sebastián con una sonrisa tranquila pero llena de sabiduría. Este animal no necesita dominar a otros, solo necesita confianza. Y tú, Sebastián, también has olvidado eso. Sebastián se quedó en silencio por un momento, procesando lo que había dicho Renato. En su mente, las palabras del viejo domador resonaron más de lo que esperaba. Había sido tan enfocado en la imagen de poder y control que había dejado de lado la importancia de los valores que realmente importaban, la confianza y el respeto mutuo. Lo sé, respondió finalmente Sebastián, mirando al semental negro. De alguna manera lo supe todo el tiempo. Quizá he estado buscando respuestas en los lugares equivocados. Renato observó a Sebastián con sus ojos penetrantes, como si estuviera mirando dentro de su alma. El verdadero dominio no viene de la violencia ni del miedo, viene de la comprensión, de escuchar sin juzgar, de ser paciente hasta que el animal o la persona se abra. Al escuchar estas palabras, Sebastián no pudo evitar sentirse tocado. Recordó su propio padre y las decisiones que había tomado en su vida, algunas de las cuales habían sido impulsadas por el miedo y el orgullo. La relación con su familia nunca había sido fácil, y el regreso de Renato le hacía pensar en las cicatrices de su propio pasado, aquellas que habían permanecido escondidas bajo la superficie durante tantos años. «No solo hablas de caballos», murmuró Sebastián, sus ojos fijos en el animal. «Hablas de algo mucho más grande». Renato asintió lentamente, su mirada fija en el semental. Los caballos no son solo animales, son reflejos de nuestras propias luchas, y si aprendemos a domarlos, aprendemos a dominar nuestras propias sombras.
El grupo de peones y domadores observó la escena en silencio, incapaces de comprender completamente lo que estaba ocurriendo. Algunos, como Esteban, aún se mantenían escépticos, pero otros, como Javier, comenzaron a darse cuenta de la profunda lección que acababan de presenciar. ¿Cómo lo hizo? Component placement, preguntó Esteban con voz baja, mirando a Sebastián. Sebastián lo miró con una expresión seria antes de responder. No lo hizo con fuerza, lo hizo con paciencia, lo hizo con lo que muchos de nosotros hemos olvidado. Los ojos de Renato brillaron con una suave satisfacción mientras observaba a los hombres de la hacienda. La paciencia, el tiempo y el respeto. Esas son las únicas herramientas que uno necesita para domar lo indomable. Y esa misma lección, muchachos, es la que deben aprender aquí. La atmósfera en el corral era diferente ahora. El semental, antes temido y odiado por todos, caminaba con gracia y calma junto a Renato, quien lo guiaba sin esfuerzo alguno. La bestia ya no era un enemigo. Había sido transformado no por la fuerza, sino por la comprensión de su naturaleza. Mientras la tarde comenzaba a caer, Renato se acercó a Sebastián. Ahora que has visto lo que soy capaz de hacer con un caballo, quizás sea el momento de que veas lo que ocurrió hace tantos años, dijo el viejo domador en tono bajo. Sebastián lo miró, sin entender del todo lo que quería decir, pero intuía que algo más profundo estaba por ser revelado. ¿A qué te refieres? Renato le dio una mirada significativa, luego se giró hacia Teresa, quien los observaba en silencio desde la puerta del corral. Hay cosas que deben ser dichas. Verás, lo que pasó en esta hacienda hace tantos años no fue un accidente. Y los secretos, aunque los enterramos, siempre encuentran la forma de salir a la luz. Teresa, al escuchar estas palabras, se acercó lentamente a Sebastián y Renato, sus pasos cautelosos, como si supiera que una verdad que había guardado por tanto tiempo finalmente se iba a revelar. Lo que Renato quiere decir, Sebastián, comenzó Teresa con voz quebrada, es que hay secretos entre nosotros que nunca han sido resueltos y hoy, finalmente, deben ser enfrentados. La tensión en el aire se intensificó. Sebastián se giró hacia su esposa, su rostro tan serio como nunca antes. ¿Qué secretos, Teresa? Ella lo miró y en sus ojos se reflejó un dolor que él no había visto en décadas. La verdad sobre tu padre, sobre ti y sobre Rodrigo, y también sobre el verdadero motivo por el que Renato fue expulsado de estas tierras. Teresa respiró profundamente antes de continuar, sus palabras llenas de una angustia que había mantenido guardada durante años. Todo comenzó hace más de 30 años, cuando Renato y yo nos enamoramos. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero ella las contuvo con firmeza. Tu padre nunca aceptó nuestra relación, Sebastián. Cuando se enteró de que estábamos esperando un hijo, le dio una opción a Renato: jurar que el niño sería suyo o enfrentarse a las autoridades bajo falsas acusaciones. Sebastián estaba atónito. Nunca había oído esa versión de la historia. ¿Por qué no me lo dijiste, Teresa? ¿Por qué guardaste este secreto durante tanto tiempo? Ella bajó la mirada, avergonzada. Tu padre era un hombre poderoso, Sebastián. Temía por su familia, por su hacienda. Cuando Renato fue expulsado, yo ya estaba embarazada y, por miedo, acepté la propuesta de tu padre. Renato se fue y nunca más supe de él. Hasta ahora. Renato, quien había estado observando en silencio, dio un paso hacia ellos. Cuando me fui, supe que el niño no era mío, pero también sabía que no podía quedarme. Me marcó con la acusación de robo, una marca que me acompañó durante toda mi vida. El viejo domador levantó la manga de su camisa, mostrando la cicatriz en su brazo, una cicatriz de la que nunca había hablado. Tu padre me acusó de algo que no hice, pero en mi corazón siempre supe la verdad. El niño, Rodrigo, es mi hijo.
El aire se volvió denso mientras la verdad se derramaba entre ellos. Sebastián miraba a Renato, su rostro una mezcla de incredulidad y tristeza. Todo lo que había creído sobre su familia y su herencia estaba cayendo en pedazos. «Rodrigo es tu hijo», murmuró Sebastián. «Mi padre nunca me lo dijo, pensaba que tú eras el traidor». Renato lo miró con los ojos azules llenos de dolor y comprensión. «Lo fui, en cierto modo, pero las decisiones que tomé fueron para proteger a Teresa y a tu familia. La verdad nunca fue fácil, y mucho menos aceptada. El peso de los años de secretos, de mentiras y traiciones, recayó sobre ellos como una losa. Teresa no podía dejar de llorar, y Sebastián, aunque visiblemente afectado, estaba resolviendo en su interior todo lo que acababa de descubrir. «¿Y ahora qué?», preguntó Sebastián, su voz quebrada. «¿Qué hacemos con todo esto?». Renato lo miró con calma, como si hubiera estado esperando esa pregunta durante años. «Lo que hagamos con esta verdad depende de ustedes, Sebastián. Yo solo he venido para que Rodrigo conozca su verdadera herencia». El silencio que siguió fue pesado, como si el tiempo hubiera dejado de moverse. Teresa asintió lentamente. «Es hora de que Rodrigo sepa quién es realmente. Él tiene derecho a conocer la verdad». Sebastián finalmente miró a Renato, su mirada mucho más suave que antes. «Vamos a hablar con él. Si alguien tiene derecho a saber, es él». Al día siguiente, en el claro de la mañana, Renato y Sebastián se dirigieron al establo, donde Rodrigo estaba trabajando, como siempre, con Sombra, el semental negro que había sido domado con tanta paciencia. El joven no sabía aún lo que iba a descubrir, pero algo en el ambiente le decía que algo importante estaba por ocurrir. «Rodrigo», llamó Teresa, con una voz suave pero cargada de emoción. El joven se giró, sorprendida por la seriedad en la voz de su madre. «Ven, hijo, necesitamos hablar». Rodrigo caminó hacia ellos, notando la mirada expectante de todos. Al ver a Renato, su rostro se tensó, pues nunca había visto a ese hombre antes. Renato, con una expresión solemne, lo miró directamente. «Soy Renato Silva», dijo, su voz firme pero llena de dolor, «y soy tu padre». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como un golpe inesperado. Rodrigo miró a Teresa, quien, con los ojos llenos de lágrimas, asintió lentamente. «Es cierto, hijo. Renato es tu padre. Tú no eres hijo de Sebastián. Renato fue el hombre que amé, y el padre de ti, mi querido Rodrigo». El joven miró a Renato, luego a Teresa, y finalmente a Sebastián, quien lo observaba en silencio, esperando su reacción. Rodrigo estuvo en silencio durante varios segundos, asimilando la increíble revelación. Finalmente, sus ojos se llenaron de lágrimas. «No sé qué decir». Component Placement susurró, su voz quebrada. «Todo lo que creí saber sobre mí, todo lo que creí sobre mi vida, se está desmoronando». Renato se acercó lentamente a él, poniendo una mano sobre su hombro. «No estoy pidiendo perdón, hijo. Solo pido que me des una oportunidad para conocerte, para enseñarte lo que sé». Rodrigo miró a Renato, y en sus ojos, por primera vez, había una mezcla de asombro y aceptación. «Te escucho, padre», dijo con voz temblorosa. La tarde pasó lentamente, y mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, las tres figuras caminaban juntas hacia el corral. El semental negro, ahora completamente tranquilo, esperaba junto a Rodrigo. La relación entre hombre y animal había cambiado, pero lo que estaba ocurriendo entre ellos no solo era una doma, sino un acto de reconciliación. Al día siguiente, en el claro de la mañana, Renato y Sebastián se dirigieron al establo, donde Rodrigo estaba trabajando, como siempre, con Sombra, el semental negro que había sido domado con tanta paciencia. El joven no sabía aún lo que iba a descubrir, pero algo en el ambiente le decía que algo importante estaba por ocurrir.
Rodrigo, llamó Teresa, con una voz suave pero cargada de emoción. El joven se giró, sorprendida por la seriedad en la voz de su madre. «Ven, hijo, necesitamos hablar». Rodrigo caminó hacia ellos, notando la mirada expectante de todos. Al ver a Renato, su rostro se tensó, pues nunca había visto a ese hombre antes. Renato, con una expresión solemne, lo miró directamente. «Soy Renato Silva», dijo, su voz firme pero llena de dolor, «y soy tu padre». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como un golpe inesperado. Rodrigo miró a Teresa, quien, con los ojos llenos de lágrimas, asintió lentamente. «Es cierto, hijo. Renato es tu padre. Tú no eres hijo de Sebastián. Renato fue el hombre que amé, y el padre de ti, mi querido Rodrigo». El joven miró a Renato, luego a Teresa y finalmente a Sebastián, quien lo observaba en silencio, esperando su reacción. Rodrigo estuvo en silencio durante varios segundos, asimilando la increíble revelación. Finalmente, sus ojos se llenaron de lágrimas. «No sé qué decir». Component Placement susurró, su voz quebrada. «Todo lo que creí saber sobre mí, todo lo que creí sobre mi vida, se está desmoronando». Renato se acercó lentamente a él, poniendo una mano sobre su hombro. «No estoy pidiendo perdón, hijo. Solo pido que me des una oportunidad para conocerte, para enseñarte lo que sé». Rodrigo miró a Renato, y en sus ojos, por primera vez, había una mezcla de asombro y aceptación. «Te escucho, padre», dijo con voz temblorosa. La tarde pasó lentamente, y mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, las tres figuras caminaban juntas hacia el corral. El semental negro, ahora completamente tranquilo, esperaba junto a Rodrigo. La relación entre hombre y animal había cambiado, pero lo que estaba ocurriendo entre ellos no solo era una doma, sino un acto de reconciliación.